Vos podés ser mucho más creativo de lo que te imaginás. Y en este video vamos a ver una herramienta que te va a ayudar mucho a la creatividad. Un gran recurso para la creatividad es pensar en el mundo no de lo posible, sino en el mundo de lo imposible. El mundo de lo posible son todas esas cosas que nosotros sabemos. Pensar en el mundo de lo posible es pensar en base a las escalas que uno sabe, a la velocidad de ejecución que uno tiene, a la cantidad de recursos, de leaks que conoce, pero principalmente a su capacidad técnica. Si uno trata de componer, por ejemplo, un riff, vamos a poner de ejemplo un riff. Si uno trata de componer un riff basándose en su capacidad técnica, está limitado en la creatividad. Es decir, si uno tiene esta velocidad, va a pensar únicamente riffs que estén en estos tiempos. Lo mismo que si uno usa, por ejemplo, una escala y dice, bueno, voy a hacer un link que forme parte de la pentatónica menor. Escala de la cual tengo un video que dejo acá arriba para que lo vean. Entonces uno está, digamos, de alguna manera limitado por dos cosas. La velocidad a la que uno toca y otra es el margen donde uno puede tocar. Por lo tanto, lo mejor es pensar en el mundo no de lo posible, sino de lo imposible. Es decir, lo que uno se pueda llegar a imaginar. Pongamos por caso, uno quiere hacer un riff. Entonces uno, en lugar de tocar lo que uno puede, piensa, por ejemplo, algo que haga tana, 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 tana. Uno después busca cómo hacerlo. Entonces, digo esto como un ejemplo, no tomándolo como algo serio. Ahora, ¿qué pasa si uno piensa algo que por ahí es muy rápido para uno? Como bien yo decía, la idea es pensar cosas que estén no limitadas por nuestras posibilidades, sino por el mundo de lo imposible. Tal vez uno puede pensar algo que no puede tocar. Por ejemplo, se imagina, no sé, un riff que hace no. Y uno dice, bueno, yo no puedo tocar a esa velocidad, yo no puedo tocar triples a esa velocidad. Por ejemplo, no puedo tocar así. Bueno, está bien. No podés tocar esto, tal vez, por una cuestión de velocidad o por lo que sea. Pero lo que sí podés hacer es, por ejemplo, sacarle partes a eso, sacarle notas. Entonces, en lugar de tener que hacer... De hecho, estoy tratando de hacer algo, no me sale. Lo voy a hacer con púa. A ver, con púa. Si uno no llega a hacerlo, lo que uno puede hacer es sacarle partes a eso y convertirlo en otra cosa. Como por ejemplo, en lugar de hacer... Claramente no está quedando lo mismo, pero sí se está creando a partir de algo que no podíamos hacer, algo nuevo. Algo que tal vez no hubiéramos llegado si considerábamos que podíamos hacer... tocar a esta velocidad. Tal vez no hubiéramos ido nunca del re al la, por ejemplo, en el caso de una escala pentatónica de blues. Es decir, este salto de cuarta tal vez nunca lo hubiéramos hecho, porque siempre estamos muy condicionados con tocar, con cómo practicamos. Si practicamos las escalas de manera derecha, es decir, si hacemos esto, por ejemplo, en la escala de blues, pentatónica menor de blues, va a ser difícil que pensemos, por ejemplo, en saltos de cuarta. En lugar de hacer el... hacemos este salto. Tal vez es poco probable. Tal vez no lo hubiéramos pensado. Capaz que sí, no digo que no sea posible. Pero es una forma de ampliar el criterio. Tenemos más chance de modificarlo en base a lo que podemos hacer. Pensar la composición no en tanto lo que podemos hacer, sino lo que queremos hacer. Entonces pensamos el resultado final. Queremos que el resultado final sea... y buscamos eso. Lo buscamos como sea. Es decir, en este caso... bueno, creo que es... Entonces alguien dice, bueno, yo no puedo tocarlo a esa velocidad. Bueno, puede modificarlo. En lugar de, por ejemplo, si se le complica, puede hacer... y tal vez a esto no hubiésemos llegado si no hubiese sido por empezar a tararear algo random y tratar de tocarlo. Indiferentemente de que podamos tocar lo que nos imaginamos. Otro buen recurso es, en base a lo que uno tarareó, en base a lo que uno se imaginó, agregarle acordes en el medio. Si uno se imagina una base que hace... en lugar de hacer todo en notas, por ejemplo, agregar un acorde. Otra cosa indispensable, a mi criterio, es pensar siempre, por ejemplo, en el caso de un riff,
siempre pensar cómo suena con una batería de fondo, cómo suena con música. Salvo que estemos componiendo algo que vaya a ser solamente guitarra y voz, después siempre hay que pensarlo en contexto, porque la música tiene sentido en contexto. Es decir, si vamos a hacer un riff que es, no sé... ¿Por qué digo que hay que pensarlo con contexto? Porque no es lo mismo componer completando todo el tiempo con guitarra que dejando espacios. Si uno tiene una batería que va, no sé, tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, o sea, poner un loop de batería de cualquier género que encontremos en internet, o si tenemos la posibilidad de hacerlo con algún programa, lo que sea, para poder tocar con contexto, y eso cambia un montón cómo pensamos las cosas. La clave de esto es pensar siempre algo que no esté limitado por nosotros, por nuestra capacidad, y después encontrar las herramientas para hacerlo, ya sea porque las tengamos nosotros a las herramientas, porque podamos técnicamente hacerlo, y si no, buscar cómo. Si nos imaginamos algo que no podemos hacer porque es muy rápido, podemos sacarle notas para encontrarlo en el medio y aún crear, así sea a nuestra velocidad, algo a lo que no hubiésemos llegado nunca por nuestro propio recorrido. Tal vez hay técnicas o herramientas que están más o menos cerca de nuestras posibilidades y podemos buscar cómo hacerlas. Es decir, de qué manera, por ejemplo, si nos imaginamos algo que tiene una velocidad que nosotros no llegamos pero que creemos que podemos llegar con tapping, buscar un video donde se explique cómo hacer tapping. Por ejemplo, un tema que estoy componiendo ahora, utilicé esta técnica de tararear, por ejemplo, que va a ser una primera guitarra encima. La guitarra que va haciendo melodías toca toda la escala mayor. Y por hacerla tarareando, llegué a formas de hacer la escala mayor que jamás las hubiera hecho. Por ejemplo, el arreglo empieza haciendo esto. Jamás en la vida yo hubiese empezado la escala mayor haciendo... O sea... Después, por ejemplo, hace... Y a esto llegué por tararearlo. Son formas a las que yo no hubiese ido tocando la escala. Sin embargo, por hacerlo tarareando... Más, por ejemplo... Por ejemplo, esto. Jamás hubiese elegido yo estos saltos de intervalo. O sea... Incluso acá hago... Salto incluso una cuerda entera. Bueno, esas son todas partes de la melodía. Pero con esto quiero tratar de dejar en claro esto. Realmente son lugares a los cuales yo no iría nunca. Jamás se me hubiese ocurrido hacerlo de esa manera. Tocando. Pero como lo hice tarareando, como lo hice imaginando cosas que no tienen que ver con el mundo de lo posible, si bien yo puedo tocar esto, no creo que hubiese llegado a eso probando posiciones en la guitarra. Lo hice tarareando, lo hice sin la limitación de estar ejecutando, porque incluso cuando uno toca, por muy bueno que uno sea, mayormente tiene que pensar. Hay gente que no, creo que muy poca, pero... Y cuando uno piensa, no está del todo entregado a la creatividad, está pensando cómo va a hacer sonar una parte, cómo va a ser, no sé, cómo va a ser un barrido, o a dónde tiene que pisar después. Eso ya de por sí le pone un freno a la creatividad, porque una parte de la cabeza está en otra cosa. En cambio, si uno hace una base y tararea, o se imagina una batería, o pone una batería de fondo y piensa un riff, solamente está usando la cabeza para ese riff, para crear. Después vienen las limitaciones de la vida real, que es cómo toca uno, las posibilidades, etc. Y a eso uno lo puede moldear, y a eso uno lo puede acomodar que se ajuste al criterio creativo de cada uno. Si encontrás este video útil, por favor suscríbete al canal. Por acá va a quedar más contenido para que veas.